Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean una vez más bienvenidos a Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Como siempre y todos los días, dando gracias a Dios por permitirnos llegar a sus hogares, estar en esta conexión maravillosa, de poder compartir también temas de salud, referentes con la salud, información, conceptos, una cantidad de cosas tan importantes para nuestro organismo, para nuestra vida, para nuestra salud, que siempre tenemos para ustedes aquí en Salud para Todo. Mil y mil gracias por seguir ahí conectados, por seguir compartiendo todos nuestros programas en el canal de YouTube, también por seguir compartiendo tantas cosas en las redes sociales y por seguir preguntando y preguntando y preguntando por síntomas, por enfermedades, planteando temas, haciendo muchas sugerencias para Salud para Todo, este espacio de ustedes y para ustedes, y como siempre, a esta hora, en esta franja, compartiendo mucha información de interés para nuestro organismo y, repito, para nuestra salud. Vamos a hablar de algo bien importante. Vamos a hablar de cómo poder detectar la pérdida de la audición. Vamos a hablar de esta salud auditiva que a veces dejamos por ahí, simplemente nos preocupamos por de pronto limpiar nuestra oreja, nuestro oído, pero de ahí no pasa. Pero eso repercute en muchas situaciones, repercute en muchos casos y también repercute en muchas enfermedades. Por esto vamos a estar hablando de cómo empezar a detectar la pérdida de la audición. Así que muy atentos, muy pendientes. Póngale un poquito de volumen al televisor si de pronto no nos está escuchando bien. Vamos a hacer referencia a todo esto. Y para ello queremos que estén muy atentos de las recomendaciones que nos trae hoy la doctora Carolina Rivera, quien es fonoaudióloga y hace parte del equipo de profesionales de Medel, una empresa que en verdad trabaja mucho por la calidad de vida del ser humano y también por la audición en nosotros los seres humanos. Carolina, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En verdad es muy placentero poder compartir temas como este, que no son cotidianos, que no son tan frecuentes, usuales, que no son comunes y que todos deberíamos conocer para evitar problemas en nuestra audición. Doctora Carolina, ¿en qué consiste este proceso? ¿Cómo podríamos determinar este sistema, órgano del oído, la audición? ¿Cómo lo determinan? Bueno, el sistema de la audición, que es un factor importante como tal en el órgano del oído, podemos detectarlo de muchas formas. En primer lugar, de forma personal, cuando nos damos cuenta que estamos subiendo mucho el volumen al televisor, como tú bien lo decías antes, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, en los niños que no atienden a nuestros llamados, que no se sobresaltan con ruidos fuertes, ¿sí? Que cada vez están esforzándose más para escuchar. Perfecto. O que acercan la cara a la fuente. Y de forma profesional podemos hacerlo asistiendo a un audiólogo, a un profesional de la audición, como lo es a un audiólogo o un otorrinolaringólogo. Estos especialistas harán un estudio, un examen especial en el que con diferentes pitos y con diferentes frecuencias nos van a decir si estamos escuchando bien o no lo estamos haciendo. Frecuencias que de por sí son algo incómodas en el examen porque como uno no está acostumbrado a esto, he tenido oportunidad por prevención, el uso de los audífonos, los comunicadores y demás, de ir a un examen de estos y son frecuencias que tan pronto uno las siente, pues oprime. Y es la reacción. Sí. Es como verdaderamente determinan eso. Pero bueno, doctora, hablemos un poquito de la fonoaudiología, que a mí me encanta esto. Es en verdad maravilloso el poder determinar, conocer de cómo hablamos, cómo escuchamos, qué debemos hacer y al mismo tiempo planteemos y contemos a los televidentes cuántas enfermedades y problemas de salud pueden haber en nuestro sistema, tanto auditivo como de voz. Con nuestras cuerdas bucales que van de la mano. No sabemos ni conocemos esto en el mundo cotidiano, así que por favor, doctora. Exactamente, la fonoaudiología es una rama de la ciencia que estudia específicamente los desórdenes de la comunicación. Dentro de estos desórdenes de la comunicación pueden presentarse desórdenes auditivos, desórdenes del lenguaje, desórdenes de la voz o comunicativos en general. Perfecto. Entonces, de estos desórdenes se encarga la profesión de la fonoaudiología. Y la audiología como tal es una especialización ya un poco más enfocada en todo lo que es el sentido de la audición. Y es muy bien sabido que cuando no escuchamos bien, tampoco podríamos hablar bien y la voz empieza a afectarse. Dio en el punto al cual quería llegar, doctora, porque es que no podamos de pronto expresarnos ni de pronto no podamos
manejar la respiración, que también necesito que Ajá. nos dé un concepto de esto, doctora, sino que todo está fallando, somos una máquina perfecta. Discúlpeme en el término, porque nuestro organismo es perfecto, es maravilloso. Dios nos ha regalado un cuerpo sensacional y todo va conectado a todo. Obviamente nuestro Así es. cerebro es el encargado de distribuir, manejar, coordinar, pero así como lo está manifestando la doctora, en este caso de la fonoaudiología, es importante conocer que si hay problemas de oído, también podríamos tener o caer en problemas de voz, vocalización, expresión, dicción y demás. Exactamente. Y eso pasa- respiración. Exactamente, eso pasa mucho en las personas adultas. Pero si nos vamos a la población infantil, por ejemplo, nos damos cuenta que si un niño nace con una pérdida auditiva, no puede desarrollar un lenguaje como un lenguaje normal o natural de un niño que crezca con audición. Entonces, vemos ahí la gran relación que hay entre la audición, entre el habla y el lenguaje. Perfecto. Todo es un grupo. ¿En qué punto entra o en qué punto aparece allí en esta relación la respiración? ¿Es la principal, es la primordial? Todos respiramos, pero también para poder hablar o expresar de una mejor manera, debemos saber respirar. Exacto, ahí ya si nos vamos un poco, nos enfocamos un poco más a lo que es toda la voz y el manejo de la voz. La fonoaudiología también maneja ese principio. La respiración es el pilar fundamental para que la voz se proyecte y se proyecte correctamente al exterior. Una buena forma de respirar o una buena respiración nos asegura una buena proyección de la voz. Eso lo saben muy bien los cantantes, por ejemplo. Claro, y nosotros que todo el tiempo estamos Y ustedes, hablando. exacto, como presentadores. Bueno, doctora, le periodistas. pregunto todo eso porque sé que los televidentes pues muchas veces se confunden y no tienen claro que hay una relación, que hay una integración de sistemas, de órganos, funciones con las cuales podemos pues tener y garantizar muchas más. Exacto. Entonces, cuando hacemos referencia a estos problemas auditivos, doctora, pues inmediatamente usted lo acaba de decir, relacionamos problemas de voz y demás. Pero ¿en qué momento le podemos decir a los televidentes se puede presentar algo? Pueden haber de pronto accidentes, pueden haber enfermedades, pueden haber síntomas o ya cosas como las que me debo acercar mucho que para mostrar que ya esté fallando. ¿Qué más se puede presentar? Hay diferentes causas de una pérdida auditiva o diferentes formas de nosotros identificar esas pérdidas auditivas. Pueden ser por herencia, un niño puede nacer Congénito. sordo, congénito, puede ser Hereditario, por todo. herencia hereditario, sus padres fueron sordos o nacieron con algún tipo de pérdida auditiva y él también adquirió esa patología. Pueden ser congénitos, por ejemplo, cuando hay infecciones en las madres gestantes, hay algún tipo de infección, entonces esa pérdida auditiva se genera en el momento de la gestación o del nacimiento. También pueden ser provocados por traumas, accidentes, traumas acústicos, exposición a ruido, que está ahorita muy en auge. Y también puede ser por causas de ototoxicidad. Muchas veces consumimos medicamentos y no sabemos que esos medicamentos están afectando nuestra audición, son ototóxicos. Eso sí no lo sabía, doctora. Sí, señora, ¿Qué tipo de así es. medicamentos son estos ototóxicos? Ototóxicos en la internet se pueden encontrar unas listas largas de ototóxicos, sobre todo cuando son antibióticos. Hay unos antibióticos que son muy Perfecto. ototóxicos y para efectos de inmediatez, el que se me ocurre ahorita es la aspirina. Si la consumimos caramba. muy a menudo, la aspirina tiende a ser ototóxica. Pero bueno, con el doctora, tiempo. nos dicen que es bueno consumir a diario una aspirina para los problemas circulatorios. Eso es lo que uno escucha por ahí. Exacto, como es en menores cantidades o en miligramos, uno podría dejarlo pasar, pero si tú durante toda la vida estás consumiendo aspirina o has consumido aspirina, tiende a afectar la audición en Bueno, algún aquí empiezan sentido. a salir los datos y empezamos a recibir información de aprendizaje. Increíble que los medicamentos dañen nuestro sistema o dañen nuestra audición. Todo lo que uno menos espera es que por tomar algo que nos proteja y nos cuide de algo, nos dañe algo Así es. diferente. Bueno, doctora, vamos a ir a una primera pausa. Apenas estamos iniciando el programa, estamos hablando de cómo aprender a identificar o detectar la pérdida auditiva o la pérdida de audición. Y de ahí en adelante vamos a hablar de otros síntomas, factores de riesgo y enfermedades aquí en el día de hoy de Salud para Todo con la doctora Carolina Rivera, fonoaudióloga, representante de Medel en el día de hoy para todos ustedes. Ya regresamos.
Regresamos con todos ustedes, amigos, aquí a Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Muy importante nuestro tema del día de hoy, cómo debemos o cómo poder aprender a detectar la pérdida auditiva. Ojo con estas cifras, ojo con estos datos. Si una persona se expone a sonidos superiores a los 120 decibeles, puede terminar con un daño auditivo. Ya lo mencionaba la doctora, si subimos mucho el volumen del televisor, si de pronto los audífonos en las comunicaciones, el altavoz está muy alto, estamos en riesgo. Ojo con esto. La pérdida auditiva también se produce por razones congénitas, también lo ha manifestado la doctora. Uso inadecuado de medicamentos e incluso puede aparecer de repente. Ya le vamos a preguntar al respecto. Y otro tip. Dicen los especialistas enseñan cómo usar de una manera adecuada dispositivos como celulares y tabletas, que también es algo importante en medio de esta nueva realidad en donde todos estamos conectados, pegados allí a las pantallas, a los equipos móviles y demás, y en especial a los audífonos, pues sí que hay que tener cuidado. Bueno, doctora, pero sigamos hablando. A mí me gusta aprender también porque todos los días aprendo con ustedes, los profesionales que trae nuestro productor acá. Aparte, pues uno se imagina el oído y la oreja. Sí. Y pare de contar, pero esto aquí hay una cantidad de órganos y funciones también que nos ayudan y también nos protegen en nuestra parte auditiva. Doctora, por favor. Exacto, y es un grupo maravilloso de órganos que nos ayudan a escuchar y sobre todo, lo más importante es que es el único sentido que hasta hoy se puede recuperar mediante una prótesis como tal, que ya les vamos a hablar también más adelantico. Pero ¿qué hay más allá de la oreja que vemos nosotros al exterior? Dentro de la oreja hay un canal, ¿sí? Ese canal es donde se acumula la cera que comúnmente sacamos o vemos que sale, ¿sí? Esa cera tiene la labor fundamental de proteger el oído, por eso es importante y por eso se encuentra allí. Y uno todo el tiempo se la quiere sacar, mucha gente todo el tiempo está como ahí hurgando, molestando y como que tengo cera, como que tengo que sacar los copitos, eso es mito. Malo o bueno es eso que se hace la gente, o que hacemos, o hemos hecho todos. Es un mito que dicen no usar copitos, no, por nada del mundo. Se pueden usar, pero de forma externa, es decir, para limpiar el área externa. Perfecto. Solamente la cerita ya va saliendo solita, ya se va deslizando y podemos limpiar lo que va saliendo al exterior. Alrededores. ¿Qué es lo que está mal? Muy bien. Que yo inserte el copito, ¿sí? Porque me puedo lastimar, o otra zona que viene detrás de esa cera o de ese conducto auditivo, que es el tímpano. El tímpano es una membrana muy delgada que funciona como un tambor, por decirlo así. Cuando las zonas o las ondas sonoras llegan del exterior, ese tímpano o esa membrana se mueve, vibra, sí. Porque el sonido al fin y al cabo es vibración. Entonces ese tímpano se mueve. Si nosotros introducimos copitos, llaves, clips que a veces lo hacen, entonces estamos muy en riesgo de que esa membrana la podamos reventar, la podamos romper y allí vienen pues infecciones de oído y vienen cosas más graves. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar. Después de ese tímpano, y en ese tímpano están pegaditos una serie de huesecillos, son los huesecitos más pequeños que hay en el hueso. ¿Sí? Son 3 huesecitos que están intercomunicados o comunicados y ellos se mueven, ¿sí? Como esta membrana se mueve, claro. Ellos también empiezan a moverse, ¿sí? Y están conectados o pegaditos a la cóclea o al caracol que vemos por ahí en los libros, que ya le llamamos caracol. Dentro de ese caracol o dentro de esa cóclea hay unas células que se mueven ante ese movimiento también de los huesecitos, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que en términos finales va a producir el sonido. Las células que se mueven con esa onda que viene del exterior se van a mover y van a generar como una chispa eléctrica, por decirlo así. Perfecto. Esa chispa eléctrica va a alimentar al nervio auditivo y el nervio auditivo finalmente es quien va a llegar al cerebro a generar toda esa codificación. Estamos en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, hoy hablando de la pérdida auditiva, compartiendo con todos ustedes estos conceptos, aprendiendo, porque todos nos imaginamos el oído y la oreja, y ya, de ahí nomás. No, estamos aprendiendo también de esa composición, de todo lo que integra allí este sistema maravilloso, y de todo lo que puede repercutir en nosotros con respecto y con relación a estos maravillosos sistemas del organismo. Bueno, doctora, ya esa conjunción de órganos
y esa conjunción de partículas, membranas y demás son los que permiten la audición, pero de ahí en adelante empieza obviamente una cantidad de situaciones, supongo. Exactamente, porque lo más complicado de todo eso es que, ¿se acuerdan de las células que yo les comentaba que Sí, estaban en el sí, caracol? sí. Las células, una vez se pierden, no hay posibilidad de que regresen. O sea, no se regeneran, No se regeneran, por no supuesto. vuelven a nacer. No se pueden entonces, implantar, no se pueden nada. cambiar, Son renovar, células nada. que se mueren y ahí quedan. ¿Qué ¿sí? puede generar que se mueran, que se dañen? Todas Lo que estamos haciendo. esas patologías que, por ejemplo, lo hereditario, Sí. que nazcan con algún problema auditivo los niños, ¿Algún algún accidente? accidente, un trauma acústico ¿Alguna descarga fuerte, ok. exactamente, o la exposición exagerada al ruido también van muriendo células, o simplemente la edad. Por edad esas células van muriendo, se van deteriorando, y por eso es que vemos que los abuelitos o las personas mayores Claro. con el tiempo van perdiendo su audición. Afortunadamente hoy en día existen muchos aparatos o dispositivos médicos que ayudan a restablecer esa audición. Por fortuna. Y como yo te decía, es el único órgano que puede restablecerse. O sea, con una prótesis auditiva yo puedo hacer que una persona que no escuche nada vuelva otra vez a escuchar o vuelva a restablecer ese sentido. Perfecto. En cuanto a todo lo que, bueno, todos estamos expuestos, ruido, volumen, accidentes, todos tenemos un riesgo, pero qué importante poder hablar del cuidado, doctora. Pues no solo es prevenir, sino de pronto el limpiar, de pronto el mantener. ¿Qué podemos sugerir a los televidentes en cuanto a eso? La limpieza, mantener esos oídos sanos, mantener esos oídos limpios es muy importante, pero sobre todo es muy importante cuidar esos oídos. ¿Cómo los podemos cuidar? Uno, no exponiendo nuestros oídos al ruido. Evidentemente el ruido es un factor que afecta a esas células ciliadas y que termina por dañar la audición. Dos, es acudir a los especialistas por lo menos una vez al año. Una vez al año necesitamos ir a un audiólogo y determinar si estamos escuchando bien, si no lo estamos haciendo, y si no lo estamos haciendo, poder detectar esa pérdida lo más temprano posible para que así eso no siga sucediendo, no sigamos perdiendo esa audición. Claro. Perdón, doctora, ¿esta cita es con audiología? ¿Se puede pedir así o hay que decirle al médico general, por favor quiero revisar el oído, prográmeme? ¿Cómo es el proceso? Puede ser de las dos formas. Si se hace por EPS, que es muy común en Colombia, por EPS el médico general es quien remite a un audiólogo. A una consulta. A una consulta con el audiólogo, pero siempre y cuando haya factores de riesgo. Es decir, el médico lo puede remitir a un audiólogo si tiene algún problema ya preestablecido, si ha sufrido algún trauma o algo específico. Pero si no, de manera particular, en cualquier parte de la ciudad podemos encontrar partes o IPS que ofrecen el servicio de audiología, fonoaudiología, rehabilitación, y podemos asistir a una consulta particular. Nos está hablando de esa prevención y cuidados. ¿Hay algo más por decir? La Aparte de las exposición a ruido, consultas y estábamos esto. hablando, y la consulta con el médico, y no automedicarnos, obviamente, y cuidar nuestros oídos del ruido. Si, por ejemplo, las personas que trabajan en lugares muy ruidosos, proteger esos oídos con protectores auditivos contra el ruido, no exponerse mucho tiempo, muchas horas a ese ruido, eso también resulta siendo perjudicial, y la mejor forma de cuidarlos es así, protegiéndolos, usando protectores auditivos. Si vamos a la piscina, por ejemplo, también. Mira que uno casi siempre piensa en todo, menos en la protección que necesita el oído cuando estamos, por ejemplo, en lugares muy concurridos, en la calle, por ejemplo, los niveles de ruido son desastrosos, son terribles, y uno por lo general no se da cuenta porque está en el diario vivir, pero es muy importante cuidarnos de esos ruidos fuertes. Y hoy por hoy que no hay una conciencia, no hay una prevención y ni siquiera conocemos ni identificamos los factores de riesgo que puede tener nuestra salud auditiva en medio de todo lo que hacemos, ¿no? Exactamente. Bueno, doctora, importantísimo este tema. ¿Cuál sería uno de esos síntomas iniciales que puede manifestar el paciente o la persona o cualquiera de nosotros cuando hay problemas auditivos o cuando ya se empiezan a generar estos problemas?
Uno de los síntomas que más se presentan en personas con pérdidas auditivas o que están iniciando son los acúfenos, los llamados tinnitus o acúfenos, o los que llaman comúnmente como pitos en los oídos. Ya le iba a decir, ella me vio la cara, amigos televidentes. Ella notó ¿Qué es eso? que, como, ¿qué me está hablando, doctora? ¿Qué me está queriendo decir? Sabemos un poquito, pero no tanto, mi doctora. Sí, ¿Cómo son es el término? Los llamados acúfenos. Acúfenos, que Acúfenos, son los piticos. Los pitos en los oídos, Perfecto. ¿sí? Cuando una persona experimenta muy frecuentemente pitos en los oídos, tiene que ir a un audiólogo o al especialista porque muy posiblemente hay algo. Empieza a aparecer alguna pérdida auditiva o es como un signo de alarma para empezar a alertarse. Generalmente estos pitos aparecen a cualquier hora, en cualquier momento. En cualquier momento. Por lo general, cuando hemos estado durante todo el día muy expuestos a ruido, no sé si lo has sentido, que nos acostamos y en la noche y empieza el pip, ¿sí? Cuando, por ejemplo, llevamos todo el día con mucho ruido. Esto es normal porque el oído está fatigado todo el tiempo, pero empiezan a presentarse cuando la persona está perdiendo audición, empiezan a presentarse en cualquier momento, a cualquier hora, ¿sí? Entonces es de ponerle cuidado. Doctora, algo que me llama la atención. Se supone que me voy a descansar y tengo un pito que me está incomodando. ¿Es normal? ¿Se está relajando el oído según lo que me dice? No, cuando has estado expuesto todo el ok. día a mucho ruido, a un Sí. ruido muy fuerte, en la noche pasa eso. Ok, En la noche muy como bien. que ya cuando hay un silencio total empieza uno a sentir el pito. Eso pasa frecuentemente cuando uno va a conciertos o estuvo en fiestas Sí, y sí, ya sí, en la sí. noche se acuesta uno y empieza el pito. Eso es normal en términos generales porque estuvo el oído muy expuesto durante el día a ese ruido alto. Perfecto. Pero cuando ya empieza a pasar, cuando no estuve expuesto a ruido, estuve en un día normal y me empieza a pasar, me empieza a generar problemas acúfenos, ruidos en un momento cualquiera, eso sí ya es un signo de alarma. Atención, amigos, atención. El ruidito puede ser normal después de una jornada dura en donde hayamos estado expuestos a bastante ruido, fiesta, celebración y demás. Pero cuando se presenta de la nada y cuando se vuelve repetitivo y obviamente prolongado, también se puede hablar de tiempos. Prolongado, sí, también existe Bueno, prolongado. ahí ya hay que buscar la ayuda profesional, ya hay que buscar obviamente esa consulta. ¿Qué otra manifestación puede tener la persona, doctora? A veces, obviamente, la baja de la audición, el bajo desempeño auditivo, la persona empieza a sentir que no escucha de un lado, que no escucha muy bien a las otras personas, que tiene que empezar a subirle más el volumen a las cosas, que tiene que empezar a prestar más atención a ciertos sonidos, o que a veces empiezan a darse cuenta del sonido de las llaves, ya no los escucho, los pajaritos que están ahí al lado ya tampoco los escucha, entonces eso es un signo de alarma también. Se sienten ¿Qué está cambios pasando? entonces en la Se sienten audición. cambios, la Perfecto. persona siente cambios. Y a veces en algunas patologías muy específicas del oído empieza a presentarse también mareos Caramba. o vértigo. Bueno, para allá vamos, doctora, porque está el vértigo, está el mareo, el dolorcito de cabeza, la migraña, la sensación de náusea, un montón de cosas que quiero preguntarle si tienen que ver con el oído, si de pronto también tienen referencia con este órgano tan importante y este sistema auditivo. Nueva pausa aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional y regresamos para conocer más de nuestro sistema auditivo, hoy hablando de cómo detectar esta pérdida auditiva. Ya regresamos. Seguimos aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, compartiendo en esta tarde un espacio más y un tema diferente, un tema importantísimo. Muy pocas veces hablamos de la salud auditiva y menos hablamos de nuestros oídos, de su composición, de su función y al mismo tiempo de esos síntomas que pueden repercutir en enfermedades que pasan a ser degenerativas y que pasan a cambiarnos por completo la vida. Por fortuna, lo está manifestando la doctora Carolina Rivera, ya hay alternativas, ya hay solución y muchas personas pueden recobrar su salud auditiva o pueden recobrar la audición. Estábamos haciendo referencia, doctora, antes de ir a la pausa, de todos esos síntomas y manifestaciones que puede tener el paciente o la persona cuando ya hay pérdida auditiva. Nos habló del pitico, nos habló de la frecuencia en las noches después de una jornada llena de ruido, de trabajo, estrés y demás, fiestas, conciertos y todo esto, pero íbamos llegando a un tema súper importante que tenía que ver con los mareos, que tenía que ver con el vértigo y que de pronto generaba alguna cefalea, migraña, dolor de cabeza y demás. Expliquemos eso a los televidentes, por favor.
Al lado del caracol, anatómicamente, el que les comentaba que es como el caracol, existe el sistema del equilibrio, ¿sí? Entonces, por eso está tan relacionado, tan íntimamente ligado todo lo que es audición con el equilibrio. Perfecto. Y muchas veces patologías pueden presentar pérdida auditiva con sensación de desbalanceo o de desequilibrio. Esto pasa porque esa cóclea está muy pegadita al sistema vestibular y todo lo que pasa en ese sistema vestibular también puede afectar al oído. Entonces, en patologías muy específicas, por ejemplo, los síndromes de Meniere, son llamados así, se caracterizan por pérdidas auditivas y vértigos muy frecuentes en las personas que terminan por desestabilizar al paciente. Se dice normalmente y se cree normalmente que estos vértigos hacen referencia a la carga emocional y al mismo estrés. ¿Son factores? ¿Son Sí. manifestaciones? ¿O qué más puede generar ese vértigo? ¿Que esté fallando ya el sistema auditivo? ¿Algo otra cosa? Hay muchos factores, hay factores metabólicos, hay factores también hereditarios, hormonales, hay factores de, por ejemplo, personas con hipertensión, también suele afectar esos problemas. Entonces, hay muchas causas o muchas bases y que puede que el estrés tal vez lo pueda Desarrollar, referir. desarrollar un Perfecto. poco más rápido, pero sí debe haber algo de base, algo médico de base para que ocurran esos problemas de vértigo y de pérdidas auditivas. Perfecto. En el caso de los niños, doctora, ¿cómo conocen ustedes o determinan que hay algún problema desde el nacimiento? ¿Ya se puede detectar antes, en el proceso de gestación o después de un tiempo? ¿Cómo es el asunto? No, después de que los pacientes nacen, es decir, los recién nacidos, se recomienda que se haga un tamizaje neonatal auditivo. El tamizaje neonatal consiste en pasar unas frecuencias con un aparatico, unos aparatos especiales que me van a generar como un tipo de ruidos o pitos. Sí. Y que me van a reflejar en un aparato, en un computador, si ese nervio tiene una salud adecuada, si ese nervio está en adecuada salud. Si un recién nacido yo lo someto a ese examen y pasa, ese tamizaje me dice pasa o no pasa, ¿sí? Sí. Si ese paciente pasa, yo puedo, ya estar un poco tranquila de que ese paciente... Visto bueno, funciona bien, perfecto. Pero si el recién nacido, en ese primer tamizaje que se hace al mes de nacido prácticamente, en algunas clínicas, si se solicita, lo hacen al tercer día de que el paciente ha nacido. Si ese test me arroja un no pasa o un falla, ahí es mi primer signo de alarma. Perfecto. Una de las causas de ese no pasa puede ser por falta de maduración de la vía auditiva. Ese bebé necesita un poquito más desarrollo, madurarse un poquito más, pasa sobre todo en los prematuros y le vamos a dar un tiempito. En nuevos 6 meses o nuevos 3 meses ese paciente va a volver, vamos a volver a hacer un tamizaje y vamos a ver si pasa o falla. ¿Y en este proceso se puede hacer algo o simplemente esperar a que el cuerpo siga desarrollándose? Durante esos primeros 6 meses tenemos que esperar a que haya un proceso de maduración porque no estamos seguros de que sea mielina que falte de pronto tal vez por desarrollarse en el nervio. Una vez ese paciente ha pasado esos 6 meses, volvemos a hacer un tamizaje, pasa, estamos tranquilos. Pero si no pasa, tenemos que otra vez empezar una serie de exámenes un poco más exhaustivos porque algo está pasando y algo está fallando. Que no pasen 2 tamizajes ya es un signo de alarma. Y entre más rápido se detecte, entre más rápido se hagan estos tipos de tamizajes, pues mucho más fácil poder empezar como una solución o una rehabilitación pronta. La supervisión al proceso. Exactamente. Perfecto. Entonces, hoy en día el promedio de detección de pacientes con pérdidas auditivas es de 2 años, ¿sí? Los Caramba. padres llegan a los consultorios de los pediatras porque el niño no reacciona a sonidos fuertes, pero todo eso se pudo haber evitado, por decirlo así, haciendo un tamizaje a tiempo, una claro. detección a tiempo. Entonces, todo eso repercute ¿en qué? En que si el niño llega al consultorio del médico a los 3 años, de aquí a que pasen todos los procesos para que le asignen una cita con un otorrino, Claro. con un otólogo, con un audiólogo, se van a demorar más y el promedio en el que ese paciente se empieza a rehabilitar es a los 3 años. Mira que hemos perdido 3 años de desarrollo del lenguaje, desarrollo auditivo, desarrollo del habla. Total. Entonces, eso es importante y es
algo que está pasando mucho. ¿Se pueden enfermar los niños o pueden tener problemas auditivos, doctora? ¿Qué digo? También. Niños 5, 8, 10 años están normales, están bien, y de un momento a otro podrían estar perdiendo la audición. Sí, también pasa. Pasa muy frecuentemente, sobre todo con las otitis. Los niños son la grande población que más presenta otitis en el mundo. Eso es debido a su anatomía. Debido Claro. a su anatomía, su trompa de Eustaquio está un poco más vertical, más horizontal, y eso hace que todos los fluidos o que todas las infecciones que presentan en garganta, Sí. en nariz, se suban a los oídos y terminan por causar pérdidas auditivas producto de las otitis. Esas otitis a veces son silenciosas y ese es el gran problema también en los niños, porque muchas veces no explota como tal el tímpano, no sale agüita por el oído, sino que se quedan así, el oído duele un poquito, pero ya a veces lo calman un poquito, pero no le ponen o no le prestan la real atención, y esto es muy importante. A veces los niños empiezan a rascar mucho, entonces Con es más tener en frecuencia, cuenta ¿no? con más frecuencia, se rascan, como que les duele, ahí eso es como un signo de alarma para estar pendientes de esas posibles otitis. En otras ocasiones esas otitis sí se ven porque sale líquido por el oído y eso es lo que más alarma a los papás, los llevan rápido al médico y con medicamento suele pasar rápido. Bueno, muy atentos, muy pendientes entonces de todos los niños porque en cualquier momento también pueden estar expuestos a una pérdida auditiva o a un problema auditivo, pues que sería muy lamentable. ¿Cómo iniciar ese proceso también? La consulta inmediatamente, pero ya cuando está esto, doctora, ¿ustedes qué hacen de pronto para ayudarle a ese niño a que no pierda más y a regularlo, mantenerlo? Como audiólogos nosotros, y una vez se identifica un paciente que tiene una pérdida auditiva, lo primero es determinar qué tipo de ayuda le podemos ofrecer. Hoy en día existe un portafolio amplio de ayudas auditivas, empezando por el audífono convencional que usan los pacientes. Un audífono lo que hace es amplifica un poquito más el sonido para que el sonido llegue un poco más fácil a la cóclea. Claro. Existen otros productos que también ayudan a pacientes con pérdidas auditivas, como los implantes de conducción ósea, los implantes cocleares, ¿sí? Todos estos sistemas son implantables, por ejemplo, y ya necesitan de una cirugía y de que el paciente tenga una pérdida auditiva, una configuración en su audiometría específica. Perfecto. Necesitan ser candidatos a ese sistema para que se les pueda poner ese sistema. Bueno, seguimos hablando de cómo detectar la pérdida auditiva con nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra vida. Así que es muy importante que todos ustedes estén atentos, son recomendaciones, de pronto son sugerencias que nos está haciendo la doctora Carolina Rivera, con las cuales podríamos saber en qué momento podemos estar mal de nuestro sistema auditivo o en qué momento nos está fallando nuestro oído. Doctora, pasa, ¿no? Muy particular. Es que yo escucho lo que están diciendo allá, pero aquí cerquita no escucho. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué pasa esto? No es tan común que escuche. A veces algunas personas experimentan algo que se llama hiperacusia, que es que escuchan mucho ya es demasiado, ya es una patología como tal del No oído. es broma, Entonces, no es broma. no es chiste, no es chisme, Escuchan porque son, demasiado, ya les podremos decir entonces a ellos, no, es que su merced escucha demasiado. Exacto, eso existe, esa patología se llama hiperacusia, pero para el paciente resulta molesto porque empieza a escuchar cosas que no quisiera escuchar, Claro. escucha ya demasiado, entonces eso suele ser molesto para el paciente. Perfecto. Otro de los casos frecuentes y otra de las cosas que más de pronto escucha uno en el común de las personas es la molestia en los viajes. ¿Qué ocurre allí? Que de pronto, ay, se me tapó el oído y empieza que no, que el chicle, no, que el ejercicio, no, que una cantidad de cosas. ¿Qué es recomendable o qué es mejor? ¿Qué pasa ahí en ese momento con nuestro oído? Como tú muy bien comentabas al principio, todo es una conexión y en cuanto al oído, todo está conectado internamente con la nariz, la garganta y el oído como tal, y eso está conectado por la trompa de Eustaquio, ¿sí? La trompa de Eustaquio es la forma del oído de liberar presión, del oído y de la nariz de liberar presiones. Muy bien. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos en un viaje, que estamos bajando o subiendo, o en un avión, lo que pasa es que hay un intercambio de presiones entre la presión de afuera y la presión interna que tenemos.
La forma o la trompa de Eustaquio en ese momento, como que es de la presión, del cambio de presiones, se bloquea, no puede hacer esa liberación de presión y tenemos que hacerlo nosotros con una maniobra que es o pasando saliva o masticando chicle para tener esa trompa de Eustaquio activa y que esté todo el tiempo movimiento para liberar esa presión. O sea que es una manifestación normal del oído. Es normal, es totalmente normal que se nos tapen los oídos cuando viajamos. Qué bueno. O sea, no hacer cosa diferente, de hurgar, molestar, introducir nada, sino simplemente buscar la manera de tal vez gesticular. Exacto, con movimientos fuertes, masticando chicle, abriendo la boca grande. Esas formas son como las más comunes de liberar esa presión. Perfecto, seguimos aprendiendo, amigos televidentes, seguimos aprendiendo porque son muchas cosas, en verdad, las que tienen que ver con nuestro sistema auditivo, que tienen que ver con nuestros oídos y también que tienen que ver con todo este conjunto maravilloso de órganos y sistemas que tenemos en la cabeza y en todo nuestro cuerpo. Bueno, doctora, yo sigo preguntando porque aquí la gente me reporta preguntas, me reporta inquietudes y al mismo tiempo me reporta que están conectados con nosotros y esto es importantísimo. Doctora, ¿el uso excesivo de los audífonos molesta, dicen por acá? Sí, es excesivamente dañino para la salud auditiva. Si los usamos durante todo el día y a un volumen muy fuerte, es una exposición a ruido frecuente que termina dañando las células ciliadas de las que hablábamos. Perfecto, empieza a hacer el deterioro, el daño, sí, empieza a incomodar. Empieza a incomodar, empieza a deteriorar el oído y lo más terrible de todo esto es que uno no se da cuenta porque las manifestaciones de eso empiezan a verse en el futuro, ¿sí? Entonces, lamentablemente es una patología silenciosa. Perfecto. Eso del uso de los audífonos recreativos. Atentos, atentos, amigos, atentos hoy por hoy, que muchos estamos en casa, que muchos los tenemos con las tablets, con los equipos, con los videojuegos, hasta con los mismos televisores y demás, pues es importante mantener esos niveles de audio bien bajitos, o por lo menos en un volumen adecuado para no resentir. Y no durante tanto tiempo. Es bueno, lo máximo que soporta el oído son 2 horas a un volumen muy fuerte, ¿sí? Entonces lo recomendable es parar, hacer pausa, esperar 2, 3 horas, dejar que descanse el oído y si es estrictamente necesario volver a usar los audífonos, volverlos a usar, pero ya habiendo pausado un tiempito esos oídos. Y algo importante que nos ha dicho la doctora es que las manifestaciones no van a ser casi que inmediatas, no van a ser de momento, sino van a ser a futuro. Con el paso del tiempo, con el paso de los años es que empiezan estos síntomas de los cuales venimos hablando aquí con la doctora Carolina Rivera, quien es fonoaudióloga, representante de Medel. Vamos a ir a una nueva pausa para regresar con todos ustedes, amigos, y para seguir hablando de este tema tan importante, cómo detectar la pérdida de audición, la pérdida auditiva, aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Ya regresamos. Continuamos, Salud para Todo de Teleamiga Internacional, ya casi que entrando a la recta final, entramos al último segmento con muchas preguntas, muchas comunicaciones. Gracias a todos ustedes, amigos, por estar ahí conectados en las redes sociales y conectados también con este espacio de Salud para Todo. Nos llegan más preguntas, doctora, nos llegan más preguntas y tienen que ver ahora con los lavados. ¿Son buenos los lavados de oído? ¿Qué tan cierto es que deben ser frecuentes? ¿Qué tan cierto es que la frecuencia resiente también y daña el oído? Por favor, doctora. Sí, eso es algo que pasa mucho y hay que tener mucho cuidado porque los lavados de oído deben hacerse cuando hay un tapón de cera, ¿sí? Hay personas que se acumulan mucha cera y cuando ya hay demasiado acumulación de cera, lo que hace es bajar un poquito la audición. En ese caso, se puede hacer un lavado de oído cuando haya un tapón de cera. Perfecto. Yo no puedo hacer lavados de oído frecuentes de que cada 15 días me estoy lavando el oído porque me sale mucha cera o produzco mucha cera. No. Hay que tener mucho cuidado porque para lavar el oído inyectan agua en el oído. Sí, es una presión fuerte. Es una presión muy fuerte. Si no lo hace la persona correctamente, no lo hace el especialista adecuado, esa presión de agua puede reventar el tímpano, ¿sí? Afectar las estructuras del oído o puede generarnos problemas de desequilibrio porque precisamente el agua y el cambio de temperatura del agua afecta toda la parte del sistema vestibular también. Entonces, no es tan recomendable hacerlos frecuentemente porque sí, sino simplemente cuando haya una
una remisión de un doctor o de un especialista como si tiene un tapón de cera, hágase un lavado. De resto, nosotros por nuestra cuenta como porque sí, no es recomendable. No es recomendable, atentos, atentos todos, no son recomendables estos lavados de oídos ni esas limpiezas a repetición o continuas, frecuentes, porque resentimos y dañamos el oído. Me hizo acordar de una situación, doctora, generalmente pasa y creo que nos ha pasado a todos con nuestras familias, con nuestros niños, con nuestros hijos y demás. Vamos de paseo. Estamos bien sea en la piscina o en el mar, estamos en el agua y sentimos que algo nos quedó ahí en el oído. ¿Qué hacemos ahí, doctora? Porque sentimos que como que se mueve, como que está la agüita Sí. y un error que creo que todos hacemos. No, póngase más agua y póngasela duro, póngasela fuerte. No. Ojo con eso, nos ha pasado creo a todos, doctora. Sí, ¿Qué hacer ahí? son restos de agua que quedan simplemente en el conducto auditivo, ¿sí? Que es como el canal que dirige al oído interno. Y simplemente lo que tenemos que hacer es girar la cabeza hacia el lado contrario y esperar unos 30 segunditos y el agua bajará por sí solita. No hay nada más que hacer. Tampoco es eso que hacer así, que se pegan, que se mueven, nada. Simplemente Quería hacer referencia a giramos la eso porque cabeza y observa ya. uno muchas imágenes y muchas Muchas situaciones. maniobras Todos que no saltando sé. como en un solo pie y al mismo Exacto. tiempo No, con la no, cabeza. No hay necesidad No, entonces. simplemente gira uno la cabeza, espera, es cuestión de esperar y el agua solita ella cae. Bueno, doctora, en resumen, para todos los televidentes que están conectándose, que están llegando y que obviamente pues, han perdido de pronto la posibilidad de conocer al detalle todos estos síntomas y todas estas manifestaciones, ¿cómo empezar a detectar esta pérdida auditiva? En resumen, doctora. Bueno, en resumen, con los tamizajes auditivos neonatales, apenas nacen los niños, deberíamos someterlos a un tamizaje auditivo neonatal. Y el otro muy importante es asistir al audiólogo por lo menos una vez al año para determinar cómo está nuestra audición, cuidar nuestra audición en casa y estar muy alerta de los signos y síntomas que pueden presentarse con nuestros niños, con nuestros adultos o con nuestros jóvenes también puede ser. Síntomas y alertas, ¿cómo? Repitámoslo, doctora. Síntomas como que los pacientes suban mucho el volumen del televisor, que no atiendan nuestro llamado, que tengan que esforzarse o girarse un poco para escuchar un poco más, que requieran mucha repetición, el qué, señora, cómo, esos son signos que empiezan a alertar. El hecho de que no esté reaccionando a sonidos fuertes, a los ladridos de un perro, por ejemplo, un niño que no reacciona a un ladrido de un perro, a un portazo fuerte, eso ya es un síntoma de alerta que tenemos que tener en cuenta para reaccionar rápido. Y esto primero que hay que hacer es la consulta, buscar la ayuda. Buscar ayuda médica, asistir a un especialista. En el caso del sistema de salud en Colombia, el proceso como tal es asistir a un médico general y el médico general es quien nos dará la remisión a un otorrino y si lo necesitamos vamos a llegar a un otólogo. Y en ese camino, para generar todo el proceso, vamos a recurrir también a un audiólogo para que nos haga todos los exámenes especializados. Atentos, amigos televidentes, porque si ustedes son de las personas que han presentado estos síntomas o estas manifestaciones, ¿cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué por qué? No escucho, que subámosle un poquito, veamos las noticias más altas, que me gusta la música fuerte, que me gusta el videojuego, todo eso repercute y repercute con el paso del tiempo. No inmediatamente, sino con el paso del tiempo. Se empiezan a sentir los pitos, las sensaciones del ruido, después los mareos, los dolores de cabeza, el vértigo que no lo sostiene a uno para nada, porque todo va de la mano y todo tiene que ver con el oído, con el cerebro, con la respiración, con la voz y demás. Ya lo ha explicado muy bien la doctora Carolina Rivera. Pero bueno, doctora, así como lo decíamos, por fortuna y gracias a Dios hay alternativas, hay soluciones. Y hay una compañía maravillosa que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en el cuidado, la protección y el beneficio para estas personas que han tenido estos ya problemas determinados diagnosticados y tiene que ver con Medel. Hablemos un poco de todo lo que hacen, de cómo trabajan y en qué se especializaron, porque son especialistas en este manejo de la audición, doctor. Así es. Medel es una compañía austriaca que se especializa en la fabricación de soluciones auditivas. ¿Sí? Tienen un amplio portafolio
en todos los sistemas o dispositivos auditivos que le puedan ayudar a las personas con algún tipo de pérdida auditiva a solucionar estos problemas, ¿sí? Entonces, Medel siempre se ha destacado por tener una de la más alta tecnología del mercado de todos los sistemas de implantes o de dispositivos auditivos, y pues se caracteriza obviamente por tener todos los estándares de Comunidad Europea, que sabemos que son muy importantes a nivel internacional. Entonces, esto le da pues como tal un renombre o una posición muy fuerte en Colombia como tal, y en cuanto a la distribución de estos dispositivos auditivos. Con la experiencia, con el conocimiento y con todo, obviamente, lo que trabajan ustedes, ¿cómo se encuentra nuestro país en cuanto a estos problemas auditivos en comparación con otros de la zona y demás países del mundo? Mira que en cuanto a prevalencia como tal de población va en aumento. Cada vez se genera mucho paciente con pérdidas auditivas, cada vez se están implantando más personas, más adultos, más niños con este tipo de pérdidas auditivas. Pero en cuanto a tecnología como tal, Colombia es pionero en ese tipo de sistemas auditivos, y tal vez lo hace también el sistema de salud. Las EPS hoy en día dan estos dispositivos, ayudan a los pacientes a obtener estos dispositivos auditivos en comparación con otros países que tenemos alrededor, como Ecuador, Perú, que a veces es un poquito más complicado. En México, por ejemplo, el paciente tiene que comprar estos dispositivos auditivos particularmente. Hoy en día en Colombia es muy fácil mediante la EPS acceder a estos tipos de dispositivos. Diríamos, como acostumbramos, como somos tan tranquilos y perdónenme en el término, tan frescos, unas por otras. Pero no debería ser así, amigo. Exacto. ¿Dónde los encontramos, doctora? ¿Redes sociales, algún contacto, página de internet, oficina, consultorio, por favor? Redes sociales, estamos en www.medellatam.com. También en Instagram nos pueden encontrar como Medel Latam. Y en Colombia como tal, el distribuidor de Medel es Disorto, y también nos pueden encontrar en redes como Disorto SA, o en el teléfono 316-468-4989. ¿Allí es para la consulta? Allí es para pedir consultas, de pronto tal vez que personas que nos estén escuchando que sientan que tienen algún problema auditivo nos puedan reportar esos problemas y que los podamos ayudar con algún tipo de solución auditiva de las que nos ofrece Medel. Doctora, muy interesante, en verdad, muy completa información, y como siempre, puertas abiertas para cuando quiera regresar, para cuando podamos hablar de pronto de aparatología, de sistemas y demás. Importante la salud auditiva e importante el cuidado de nuestros oídos. Gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes, amigos, como siempre, gracias por estar ahí conectados, y también la invitación a que continúen disfrutando de la programación que tiene Teleamiga Internacional para todos ustedes en el transcurso de la tarde. Una programación llena de valores para que pasen muy bien la tarde. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre. A todos, gracias y mil bendiciones.